mis hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a su programa Palabra de Vida. Hoy tenemos el gran final de Segunda de Crónicas. Estaremos estudiando el capítulo 36 del verso 1 al 23, que lleva por título Reinado y destronamiento de Joacás. Acompáñenme a leer unos versos de partida, como siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim. Y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Oremos. Padre que estás en gloria, precioso Dios, excelso, santo, amado, divino y propicio Dios, en cuya presencia estamos, exaltamos tu glorioso nombre. Señor, declaramos que no hay nadie como tú, precioso Dios. Tú eres el único Dios, santo y verdadero, precioso Dios. Aquí estamos agradecidos por tu bondad y tu misericordia que nos ha alcanzado, tu gracia, Señor del cielo, que nos ha librado, Señor del cielo, del pecado, Señor mío, Dios mío, tu sangre que nos ha lavado de nuestros pecados, maravilloso Dios. Gracias por tantos favores que hemos recibido de tu mano. Ahora pedimos, Padre Santo, que nos ayude, Señor del cielo, a culminar con este libro de Segunda de Crónicas que ha traído grande bendición a nuestra vida, Padre Santo. Que sea el poder de tu Santo Espíritu una vez más enseñándonos. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y todos decimos, amén, gloria al Señor. Reinado y destronamiento de Joacás. Josías fue un buen rey, gloria al Señor. Hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Miramos que durante su reinado, ¿verdad?, la nación prosperó, gloria al Señor. La mano de Dios estuvo sobre Judá. De cualquier manera, ¿verdad?, los pecados de su abuelo Manases repercutieron en la nación, y recordamos que mencionamos que ya había un juicio inevitable para la nación de Judá, y este es el comienzo. Vamos a comenzar a mirar cómo la nación de Judá va descendiendo de picada al desvoladero espiritual y al cautiverio en manos de sus enemigos. Ahora, con la muerte de Josías, el último rey bueno, la nación, ¿verdad?, llega a su fin. Y a pesar de que vamos a mirar a 3 de sus hijos sentarse en el trono, la palabra de Dios declara que estos 3 hijos de Josías hicieron lo malo ante los ojos de el Señor. Nos podemos preguntar, ¿verdad?, ¿por qué de un rey bueno pueden salir 3 hijos malos? Después de mirar todo el bien que hizo Josías a la nación, ¿verdad?, y en pos de Dios, tratando de meterlos, llevarlos a la fe en el Dios verdadero, no lo pudo lograr con sus hijos. Y podemos decir que ese proverbio que la gente dice que en verdad Dios no tiene nietos, esto es una realidad. La salvación es individual. No podemos nosotros descansar en la fe de nuestros padres para alcanzar la salvación. Es algo personal, es un encuentro personal que cada persona debe de tener con Dios, ¿verdad? Obviamente Josías la tuvo, sus hijos desgraciadamente no la tuvieron. Así es que
Josías falló en pasar su fe a sus hijos, en pasar la antorcha, ¿verdad? En enseñarles que el éxito y la seguridad de una nación y de una persona es someterse al señorío y a la palabra de Dios en realidad. Leemos, ¿verdad?, el verso 1 del capítulo 36 que dice: entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, ¿verdad? Una vez que murió Josías, tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Fue un reinado relámpago en realidad. Posiblemente tenía una vida totalmente entregado al pecado, que Dios no le permitió que reinara pues por mucho tiempo, 3 meses solamente sobre la nación. Y leemos, ¿verdad?, el verso 3 que dice: y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y mudó el nombre de Joacim. Y Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Esto era una costumbre, ¿verdad? Cuando los reyes entraban y tomaban a otro rey, le robaban también su identidad, o intentaban robarle su identidad cambiándole el nombre, ¿verdad? Aquí su nombre original era Eliakim y se lo cambió a Joacim o a Joaquín, dicen algunos, ¿verdad? Y a Joacás su hermano lo puso por su suplente. A este fue llevado a Egipto, ¿verdad? Después de ahí no se escucha más qué ocurrió con la vida de este rey, que solamente reinó 3 meses. Y obviamente, ¿verdad?, Egipto los hizo tributarios. Y estamos hablando del mismo faraón o del mismo rey que mató a su padre Josías, ¿verdad? Este mismo vino y se llevó a uno de sus hijos y puso al otro como rey. Dice, vamos a ver ahora el reinado de Joacim o de Eliakim, ¿verdad? Eliakim era su nombre original, que fue cambiado a Joacim. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años. Ahora ya es el reinado del hermano, porque 23 años tenía Joacim cuando comenzó a reinar, y ahora toma el trono su hermano. Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en el templo en Babilonia. A este tiempo en particular, los asirios ya habían sido conquistados por Babilonia, dejando solamente 2 potencias, Babilonia y Egipto. Y Jerusalén, como dije, estando en medio, ¿verdad?, entraba uno y lo atacaba, entraba el otro y también tomaba ventaja de él. Miramos cómo vino el de Egipto y se llevó a este rey de nombre Joacás, ¿verdad?, y puso a su hermano Joacim. Y ahora viene Babilonia y también se lleva a este rey de 25 años de edad, y se lo lleva a Babilonia. Aquí está Judá siendo atacada por estas 2 potencias, ¿verdad?, que quedan ahí en ese mundo antiguo. Ahora,
a este punto, ¿verdad? Vamos a mirar que comienza Jeremías a profetizar. En este primer grupo que se está llevando a Joacim, se está llevando también a Daniel, a Medrach, Meshach y Abednego, y a todo este grupo de los príncipes de Israel. También se está llevando a Ezequiel. Ezequiel fue quien escribió la mayoría de sus profecías o de su libro en Babilonia, ¿verdad? Y este Ezequiel solamente regresó a Jerusalén en el espíritu. El Señor continuamente lo llevaba en el espíritu, ¿verdad? Para mirar lo que estaban haciendo los de Jerusalén. En su cuerpo él no volvió, solamente en esos viajes que el Señor le daba a Jerusalén en el espíritu. Ahora, en Jerusalén queda Jeremías, porque él halló gracia ante los ojos de los babilonios. Jeremías, quien recibía palabra del Señor, les decía a la nación de Israel: ríndanse, no opongan resistencia, porque esta invasión es de parte de Dios. Inevitablemente van a tener que ir cautivos a Babilonia. Es mejor que lo hagan voluntariamente para que no pierdan su vida, porque si se resisten, el rey de Babilonia los va a matar. Y por este mensaje que Jeremías estaba dando, el pueblo, la nación o los príncipes de aquel lugar, los que quedaron de la primera cautiverio, comenzaron a tratarlo a Jeremías de traidor, porque les estaba diciendo la verdad. Esto era lo que Dios iba a hacer con ellos, y este juicio ya era inevitable. Ahora, cuando Sedequías, ¿verdad?, venga y tome el reino, todavía falta un rey que va a venir a tomar el reino, él tiene una junta secreta con Jeremías para que le diga lo que va a ocurrir. Y Jeremías le dice: no te puedo decir porque me matas. Le dice: te prometo que no te voy a matar, pero dime cuál es la voluntad de Dios. Y él le dijo: pues la voluntad de Dios es que todos ustedes van a ir cautivos a Babilonia, y el mensaje de Dios es que se rindan, que no opongan resistencia. Y él le dijo: no hables con nadie de esto, y no lo mató, pero vamos a ver más adelante que lo ponen en la cisterna, ¿verdad? Todos estos detalles los vamos a mirar en el libro de Jeremías, que vamos a mirar un poquito más adelante y con más detalles. Dice: los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. No fue un buen rey, ¿verdad? Fue llevado a Babilonia y ahora toma el reino Joaquín su hijo. Dice: de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Aquí hay un error, y posiblemente, ¿verdad?, de humano. En Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 8, dice: de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Y aquí nos dice de 8. Esto es un error humano. En realidad tenía 18 años. Miramos que uno de sus hermanos comenzó a reinar a los 23, el otro a los 25, y ahora miramos a este que es a los 18, no es a los 8 años que comienza a reinar. Y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, ¿verdad? Le ganó a su hermano primero, el otro reinó solamente 3 meses, este le ganó con 10 días, ¿verdad? O sea, están pasando en realidad rápidamente, su reinado no está durando mucho. El que más va a durar es el de Sedequías. Yo le dije Ezequías, es Sedequías. Dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este Joaquín también hizo lo malo ante los ojos de Jehová.
a la vuelta del año o en el año próximo, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová y constituyó a Sedequías, ¿verdad? Y en sí este es su tío. Ya miramos a los primeros 3 hijos de Joás pasar a la historia. Uno fue Joacás y el otro fue Joacín, y también miramos a Joaquín. Y ahora, ¿verdad?, pone por rey a Sedequías, quien es hijo de Josías o venía a ser tío de ellos. Lo puso por rey, dice su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Gloria al Señor. Ahora miramos que Jerusalén está bajo el control de Babilonia, quien ya se había llevado al primer grupo cautivo, y el rey Nabucodonosor es el que viene y pone a Sedequías como rey, ¿verdad? Y vamos a mirar el corto reinado también. Bueno, este no es el corto reinado de Sedequías, vamos a mirar el reinado de Sedequías porque él reina por 11 años, dice aquí. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Como dije, ¿verdad?, él sirvió de consejero al rey, pero de cualquier manera el consejo que le daba y la palabra que le daba de parte de Dios la invalidaba, ¿verdad? No le hacía caso a este profeta. Posiblemente eran de la misma edad. Recordamos que Jeremías comenzó a profetizar a la edad de 17 años y no le tomaba mucha importancia a sus profecías que eran de parte de Dios y se cumplieron tal al pie de la letra como él las dio. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Sedequías, ¿verdad?, quien era hijo de o hermano de Josías, gloria al Señor, endureció su corazón, tanto para no escuchar a Jeremías, que le decía que se rindiera y no pusiera resistencia. No se sometió al consejo de Dios, ni tampoco al consejo de Nabucodonosor. Y dice aquí, también todos los príncipes, sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. O sea que se volvieron de nuevo al paganismo, a la idolatría. Había profetas, pero no le hacían caso a la palabra de los profetas. Jeremías fue el que tuvo el ministerio más difícil de la historia, porque la gente había endurecido su corazón para no escuchar la palabra del Señor. Ahora, en el capítulo 8 del libro de Ezequiel, que le animo a leer, aunque lo vamos a estudiar con detalles más adelante. En este capítulo 8, a Ezequiel se le permite ir a Jerusalén en el Espíritu, y Dios le mostró el templo, ¿verdad?, y lo que ocurría ahí en el templo. Y Ezequiel miró a los sacerdotes. En vez de ofrecer la ofrenda para el lado donde estaba el altar de Dios, de Jehová, estaban ofreciendo su ofrenda para el lado en el cual salía el sol. O sea que con su cuerpo estaban haciendo la emoción de que estaban adorando a Dios, pero su corazón estaba ofreciendo culto también a los astros, como lo hizo Manases, ¿verdad?, y los reyes que se entregaron al paganismo. Una interesante profecía, ¿verdad? Y el Señor le está diciendo, mira,
Ezequiel, lo que hacen estos, ¿verdad? Me están según adorando, pero en su corazón le permitió entrar y ver sus mentes, toda la pornografía y la suciedad que había dentro de ellos. Vamos a mirar con más detalles ese capítulo, pero aquí pone la historia a estos dos profetas, Ezequiel y Jeremías, tratando con el pueblo del Señor. Jeremías se quedó porque cooperó con los babilonios. Ezequiel fue llevado con los príncipes en la primera cautividad, en la primera grupo que se llevó Nabucodonosor. Lo vamos a mirar cuando lleguemos a Daniel también. En primera de Pedro, capítulo 1, verso 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Aquí el juicio tenía que empezar por la casa de Dios, y los sacerdotes estaban contaminados, cuanto más el pueblo del Señor. Ahora, un sacerdote contaminado quiere decir un pueblo también contaminado. Hoy en día también mire a los líderes espirituales, ¿verdad? Los que el hombre pone su mirada en ellos, hombres que andan hablando de política cuando deberían de estar hablando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si el líder está corrompido, el pueblo también va a ser corrompido y seguir las mismas prácticas del líder. Verso 14 dice, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. El deseo de Dios era permanecer en medio de la nación de Israel y ser el centro de la nación y gobernar a la nación, gloria al Señor. Pero sabemos que primeramente lo sacaron y pidieron rey, y el Señor les dio rey. Pero cuando lleguemos al libro de Ezequiel vamos a ver cómo la gloria de Dios abandona el templo, ¿verdad? Aquí está diciendo que Dios había santificado esa casa y les había prometido estar en esa casa, pero por sus comportamientos, por sus abominaciones, por sus infidelidades, por su idolatría, el Señor, ¿verdad?, no permanece en esa casa. Aquí el sacerdocio está contaminado y corrupto, no querían cambiar su estilo de vida y no querían nada que ver con el Dios de Israel. Por tanto, el Señor va a enviar de nuevo a Babilonia para llevarse ya al último grupo, gloria al Señor. Dice, Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. La misericordia y el amor tan grande de Dios, a pesar de sus pecados, todavía Dios enviaba palabra para ver si cambiaba sus corazones. Sin embargo, el pueblo seguía obstinado a no escuchar la palabra de Dios. Jeremías habla en su libro de cuántas veces se levantó de mañana tempranito para ir a llevarles el mensaje de Dios. Sin embargo, su corazón estaba duro para recibir la palabra de Dios. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Cuántas veces, verdad, no le hemos hablado una y otra vez a una persona del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la salvación que el Señor ha otorgado a través de nuestro Señor Jesucristo? Sin embargo, hacen, verdad, nulo nuestro mensaje, no quieren recibir la verdad del Evangelio, que son buenas nuevas y noticias de salvación, gloria al Señor. Ignoran la palabra, y aquí abusaron a los profetas. A Jeremías metieron en la cisterna, en la cárcel, y él dijo, Señor, yo ya no voy a hablar más de tu palabra, ¿verdad? En Jeremías capítulo 20.
y dije, no me acordaré más de este Jeremías hablando de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, ¿verdad? Quiso rebelarse y decir, Señor, ya no voy a hablar tu palabra, este pueblo es rebelde y duro de corazón, no quiero más hablar. Sin embargo, la palabra ardió en su corazón como arde en el nuestro y no podemos quedarnos callados, ¿verdad? A pesar de que no hay quien escuche su mensaje, aquí estamos firmes dando este mensaje por si hay algún alma que quiera escucharlo, gloria al Señor, así como Jeremías, porque su palabra arde en nuestro corazón, gloria al Señor. Pero este pueblo se endureció, dice el resto del verso 16, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Dios trató y trató hasta que no hubo más medicina para ellos. Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Ellos llegaron a este lugar sin regreso, no había vuelta atrás, cruzaron esa línea fina de Dios donde Dios dice, basta. Yendo a Génesis capítulo 6, leemos, ¿verdad? Cuando el Señor comenzó a tratar con las generaciones de esos tiempos, con Noé, ¿verdad? Que era el que él estaba usando para llevar el mensaje al pueblo. El Señor le dijo a Noé, Jehová no contenda, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque cierta y verdaderamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Este fue el momento en que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y dijo, no contenderá, no luchará más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne y está entregado a todo mal. Dice la palabra del Señor que en esos días el corazón, el hombre estaba dado de continuo al mal. Y aquí llegó la nación de Israel a ese momento en el cual Dios dijo, basta, ya mi Espíritu Santo no contenderá con el hombre. Ahora, es bueno que el Espíritu Santo luche con nosotros tratando de convencernos de pecado, pero no siempre el Espíritu Santo estará tratando. Muchas veces con una persona solamente trata una vez y después de no escuchar la advertencia, el Espíritu Santo se aparta. Hay gente de quien Dios tiene misericordia también y le da muchas veces el mensaje. Pero si no lo recibe, llegará el momento en el cual el Señor diga, basta, será entregado a una mente reprobada, o sea que ya no va a poder creer, ¿verdad? Dios ha mostrado su paciencia a través de los tiempos, pero la advertencia es que no siempre ese es el caso, porque hay un momento en el que Dios dice, hasta aquí. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, no quisieron escuchar la voz del Espíritu Santo, no quisieron escuchar el mensaje de Dios y el Señor los entregó a esa mente reprobada. Fue en ese tiempo en la historia en que Dios le dijo a Jeremías, no ores más por este pueblo, porque aunque ores por ellos, yo no voy a escuchar más tu oración. Una persona puede alejarse tanto de Dios que llega el momento en el que el Señor dice, no ores más por esta persona. Ya no hay vuelta atrás. Ya no. Y ese es un triste día para esta persona. En San Juan 12:38, hablando de los fariseos tuvieron la oportunidad de ver
al Hijo de Dios, a Jesucristo, haciendo milagros, y una y otra vez endurecieron su corazón para no creer. Leemos ahí en San Juan 12:38, por esto no pudieron creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ya no era que no querían creer, sino que ya no podían creer. Y es terrible cuando tú dices, yo quisiera creer, pero no puedo. En esta situación estuvieron los fariseos. Ya no es que no querían, ya no podían, porque el Señor cerró sus ojos y sus oídos para no ver. Y aquí el pueblo de Israel ha cruzado esa línea fina. Ahora, déjame decirte a ti, si has endurecido tu corazón a Dios después de que Él te ha hablado una y otra vez o continuamente, eso crea un patrón, ¿verdad?, de negarte a las cosas de Dios. El Señor te invita, el Señor te llama, el Señor te habla, y cada vez tú le dices, no, no iré, no voy a creer, no voy a caminar con Dios. Cada vez el Señor va endureciendo más tu corazón hasta que llega el momento en el cual ya no sientes nada por las cosas de Dios. Ahora, si tú eres una de esas personas de las que dice, a mí ya no me toca nada. Para mí la palabra de Dios la leo y no me dice nada. Para mí el nombre de Jesucristo no me dice nada. Déjame decirte que estás en peligro de llegar a cruzar esa fina línea en la cual Dios diga, ya no hay para ti remedio. Si escuchas hoy la voz de Dios llamándote, no endurezcas tu corazón. Ese es el mensaje para nosotros en este día, gloria al Señor. Dice, ahora entramos a la cautividad de Judá, dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, este es Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa del santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todo los entregó en sus manos. Cuando entraron los caldeos, cuando vinieron los babilonios a la última invasión, la gente se encerró en el templo de Jehová porque esta era la estructura más fuerte de la ciudad. Sin embargo, entraron y estrellaron a los niños, a los infantes en las paredes, a las doncellas las mataron, a los decrépitos, a los que estaban minusválidos, no los respetaron, a los ancianos, a nadie los mataron a espada. Este fue la última invasión de Nabucodonosor a Judá. Asimismo, se llevaron todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes. Todo lo llevó a Babilonia. Se llevaron todo lo que encontraron de valor y todos los príncipes o jovencitos que quedaban, que ellos podían usar allá como siervos o esclavos, en pocas palabras. Y ahora, hasta nuestros días, hay excavaciones de estas casas que quedaron sepultadas en toda la destrucción que hizo Babilonia, en cenizas porque las quemaron y pues quedaron desoladas por 70 años, y ahora las han excavado y es un testimonio de esa terrible invasión de Babilonia a Judá. Dice, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el rey de los persas
para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Son una interesante profecía de Jeremías que dio a Sedequías, ¿verdad?, que sus hijos serían asesinados enfrente de sus ojos y que él sería llevado a Babilonia, mas no la vería. Y la gente creyó que esta era una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo voy a ser llevado a Babilonia y no la voy a ver? Por el hecho que Jeremías le dijo que iría a Babilonia, pero no la vería, o sea que lo interpretó de que no iría cautivo. Y descansó en su propio pensamiento diciendo, yo no voy a ir cautivo. Pero los caldeos vinieron a él y ahí en la ciudad Ezequías intentó huir y los caldeos lo atraparon y lo trajeron de regreso a la ciudad y mataron a todos sus hijos. Y después de haber matado a todos los hijos de Ezequías, a él le sacaron los ojos para que así se cumpliese la profecía de Jeremías, que fue llevado a Babilonia, pero no la miró porque ya no llevaba los ojos, ya se los habían sacado. Y él interpretó que porque no iba a ver Babilonia, no iba a ser llevado cautivo, ¿verdad? Tiene que ver mucho cómo interpretamos la palabra de Dios. Ahora, Jeremías predijo que el cautiverio duraría 70 años. Habían pasado 490 años desde el día en que Josué introdujo al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Dios había dicho en la ley de Moisés que ellos deberían de cosechar la tierra por 6 años y en el 7º año la tierra debía de descansar. Tenían que darle a la tierra su sábado, su descanso. Pero ellos ignoraron al Señor por estos 490 años y abusaron la tierra. La sembraron cada año. A Dios, ¿verdad?, tiene una manera de cumplir su palabra. Por ver invalidado este mandamiento de Dios de darle su sábado a la tierra o su descanso, 6 años labrarla, el 7 años descansaba, Él los enviaba ahora a Babilonia por 70 años, 7 por 7, 49, llevaban 490 años ahí en la tierra de Canaán. No dejaron descansar la tierra, ahora el Señor le va a dar a la tierra su descanso, por esos 70 años la tierra permanecerá desierta y desolada y va a descansar por esos 70 años que no le dieron su descanso. Y fue Jeremías quien recibió la palabra del Señor y profetizó que estarían en Babilonia por 70 años. 7 por 7, 49, 490 años. Ahora, dice el verso 21, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Nadie sembró en esa tierra por esos 70 años. Ahora, del verso 21 al verso 22 que vamos a leer ahorita, pasaron los 70 años. Lea conmigo el verso 22, que es la culminación de Segunda de Crónicas. Dice, mas el primer año de Ciro, el rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá,
quien haya entre nosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. El Señor, ¿verdad? Quien pasaron los 70 años, le quitó la potencia a Babilonia. Vamos a mirar en Daniel cómo lo ejecutó el Señor. Y levantó a Ciro, rey de Persa. Y Persa ahora es, después de los 70 años, la nación que domina, es la potencia. Y vamos a mirar más adelante que Dios menciona unos 220 años el nombre de Ciro antes de que él naciera, 220 años, y eso le cae en gracia a Ciro como Dios lo mencionó antes de que él siquiera existiera, y siente el compromiso de regresar, repatriar al pueblo de Israel de regreso a Jerusalén para reconstruirlos. O del verso 21 al verso 22 pasaron los 70 años. Curiosamente, las mismas palabras con las que terminamos aquí en Segunda de Crónicas son las mismas palabras con las que vamos a comenzar en el libro de Esdras. Fascinante la palabra del Señor, y gracias al Espíritu Santo que nos da el entendimiento para poder entender estas verdades eternas. Gloria al Señor. Vamos a comenzar con el tiempo de la repatriación, como Ciro da la salida al primer grupo donde viene Esdras, y más adelante vamos a ver a Nehemías también, ¿verdad?, saliendo con otro grupo para repoblar y restaurar de nuevo a Jerusalén. La palabra de Dios es perfecta, gloria al Señor, se cumple al pie de la letra. Nos gozamos en ello. Cielo y tierra pasará, mas mis palabras permanecerán. Oremos para ser despedidos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, agradecemos en esta hora, Señor del cielo, tu ayuda, Padre, tu favor que ha estado con nosotros. Gracias por permitirnos, Señor, estudiar este libro también y terminar estos 36 capítulos, Padre Santo, que nos han enseñado tantas verdades eternas. Precioso Dios, gracias por tu palabra, Señor del cielo, que es bendita, maravilloso Dios. Pido en esta hora por todo el que nos está escuchando, Señor, aquel que está necesitado en lo monetario, que está pasando por alguna prueba, Señor, que está pasando por depresión, Señor del cielo, o ansiedad. Levántale, Señor del cielo, pon tu mano de poder y restáurale, Padre Santo. Pedimos que nos renueve las fuerzas, Señor del cielo, para seguir estudiando tu palabra, Señor del cielo, si tú no lo permites. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.